Esta tarde queremos darle gracias primero a nuestro Padre Dios y también queremos dar gracias por la vida de Mayrita, darle la bienvenida en esta tarde con este tema tan importante que ella nos ha enfocado, la importancia de los padres para la función sana y el crecimiento de los niños en los hogares. Entonces, queremos dar paso, vamos a presentarnos para la gente que no nos conoce y nos van a empezar a mirar. Mi nombre es María Elena Endara, soy consejera familiar y también desempeño las funciones como pastora en una iglesia cristiana. El programa en que vamos a estar topando este tipo de temas se llama Rescatando a la Familia, al cual le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y hoy tenemos, como les decía, esta invitada muy especial. Voy a dejar que ella se presente. Su nombre es Mayrita. A ver, mía, Mayrita, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Pastora Nenita, buenas tardes a todos los que nos están mirando del otro lado de la pantalla. Bueno, sí, el tema que hoy hemos preparado es con ese enfoque, ¿no? De rescatar a las familias, y el tema en sí, pues, es ese rol tan importante que juegan las familias para ese desarrollo integral de los niños. Bueno, mi nombre es Mayra. Yo realmente me desempeño como maestra. También hago acompañamiento a los niños cuando ellos están pues ya previo a un diagnóstico, y de esa manera pues uno les va haciendo el acompañamiento debido según el caso que ellos vayan necesitando. En sí, el tema que vamos hoy a tratar, como les decía, es la familia. No sé si, Pastora Nenita, damos paso a desarrollar ya el tema o necesitamos algo más. No, vamos a dar paso y en medio del tema vamos conversando, haciendo unas preguntas y Ya, desarrollando el tema, que es súper lindo. ya, muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar por lo primero, ¿no? La familia. ¿Cómo le vamos a enfocar a la familia? Pues algunos autores hablan de varios conceptos, desde un holístico hasta la psicología de pronto conductual, evolutiva. Yo he tomado uno en especial con respecto a la familia como ese primer medio físico y social donde todos nos desenvolvemos al nacer, y este va a afectar obviamente de manera muy profunda al desarrollo integral del individuo. Cuando hablamos de familia, hablamos de sociedad, hablamos de ese espacio físico, hablamos de cuando hablamos de ese espacio físico, yo les voy a empezar a ir desmenuzando. Hablamos de ese bienestar, donde se desarrolla ese bienestar no solamente emocional, sino ese bienestar social. Y estos tres elementos, ese físico, ese emocional, ese social, van a desarrollar esa calidad de vida al que todo ser humano tiene derecho. En este caso, hablando desde las tempranas edades, ¿no? Desde que nacemos hasta y va a tener que ver en todo el transcurso de nuestra vida. Nailita, aquí me salta una pregunta. La familia y nuestro entorno en el que nacemos y nos desarrollamos nuestros primeros años de vida empiezan a generar un sentido de pertenencia en el ser humano. Claro que sí. De pertenencia o no pertenencia. Puede ser también. Sí, incluso vamos a ir viendo más adelante precisamente que cuando hablamos de familia hablamos de vínculo y hablamos de apego, y principalmente el vínculo más importante es el que se genera entre la madre y el hijo, y eso es un detonante realmente en la vida
digamos así, en la salud mental del pequeño. Cómo él se relaciona desde los primeros años, que realmente no es que esa relación comienza cuando el niño nace, sino ya desde que la mamá tiene a su pequeñito en el vientre. Va a influenciar en todas las características del pequeño. Pero vamos a ir viendo los factores, precisamente cuando hablábamos de esa calidad de vida, de lo que hablábamos de familia, de esos factores sociales, biológicos y también psicológicos. Por ejemplo, en los biológicos hablábamos, por ejemplo, que incluye todo lo que es la parte genética, es decir, todo lo que está relacionado con la salud, es decir, cómo se ha ido formando el cerebro, cómo ha sido la etapa prenatal del pequeño. Ya luego posterior pues vamos viendo cómo se desarrolla la pubertad, la adolescencia. Cuando hablamos de los factores psicológicos pues vamos viendo elementos que van interviniendo como es la parte emocional, el desarrollo de la personalidad, todos esos elementos cognitivos que van aportando para ese desarrollo del niño. Cuando hablamos de esos factores sociales pues estamos viendo lo que son todo lo que es las costumbres, tradiciones, la forma de pensar, de actuar. Y en sí, cuando hablamos de familia, pues esto incluye todo tipo de familia. ¿Por qué hablo de todo tipo de familia? Porque hoy en día hay diferentes familias, es decir, hay familias conyugales, es decir, donde hay papá, mamá e hijo, hay familias adoptivas, hay familias canguro. Monoparentales. Exactamente, hay familias monoparentales, hay familias sin hijos, hay familias que puede ser solamente un vientre de alquiler y sin embargo se considera ya una familia porque está el interés del papá, la mamá y la persona que está sirviendo como vientre de alquiler. Hay las familias diferentes tipos también de familias que ahora se están desarrollando, lamentablemente por la ruptura de la familia. En un inicio, sí, establecida de papá y mamá, hay alguna diferencia y pensamos que la más solución más rápida, sí, es una separación. Pero cuando viene esa separación, papá entra en otra relación, mamá entra en otra relación y se convierte en los tuyos, los míos, los nuestros y los nuestros, ¿verdad? Entonces, ahí ya generamos, y con los temas que tú estás topando, Mayrita, vemos que es un tema súper extenso, que tenemos mucho material para un buen rato, pero también afirmando y creyendo que hoy más que nunca debemos dar este enfoque importantísimo a las familias y reforzar el apoyo emocional que los hijos necesitan. Ese es el objetivo de uno de los programas que vamos a empezar a hacerlos. Sí. Y bueno, y realmente ahora que tocamos el tema, o sea, en sí, bueno, primero vimos lo que es la familia, los factores que van a incluir dentro de los derechos de esa calidad de vida que deben tener todo niño o niña dentro de la familia. Habíamos visto los tipos de familia, pero indistintamente del tipo de familia, porque no estamos para juzgar ni nada, ni hacer prejuicios con respecto a los tipos de familia que puedan existir, el punto es el hecho de que al ser familia, ser sociedad, estos niños, estas niñas van a tener derechos para esa calidad de vida. Entonces, dentro de esa calidad de vida, pues hablamos de ese bienestar emocional, como usted decía, Pastora Nenita, hablamos de las relaciones interpersonales, del bienestar material, de ese desarrollo personal, de ese bienestar físico, de la inclusión social, de los derechos personales. Entonces vamos a ir viendo poquito a poco, o sea, realmente, como usted dice, es un tema bastante extenso. Hay varias ramificaciones dentro de este tema. Sin embargo, vamos a tratar de toparlo, al menos hoy, como un todo, lo más básico, lo simple de cada uno, para luego, posterior a esto, pues ir desmenuzando más y serían los siguientes temas que podamos tratar a futuro. Correcto. Y para que las personas que van a empezar a vernos y escucharnos se queden enganchadas, pues queremos decirles desde ya
que el segundo viernes de cada mes vamos a estar tratando estos temas con Mayrita, así que quédese ahí en sintonía. Hoy es el primer viernes del año donde nos conectamos, pero de aquí en adelante vamos a seguir desarrollando los temas. Vamos, Mayrita, después de esta cuña. Claro que sí. Entonces, bueno, como hablábamos, dentro de esta calidad de vida y estas dimensiones, entonces, por ejemplo, esta dimensión del bienestar emocional hace referencia a que el individuo, en este caso el niño, pues no, se sienta integrado, se sienta seguro dentro de su núcleo familiar, se sienta tranquilo, implica que él se pueda sentir bien consigo mismo, que haya este equilibrio, ¿no?, entre lo que él siente, lo que él piensa y el cómo actúa. Y siempre vamos a ver indicadores en cada una de estas dimensiones. Entonces, por ejemplo, para ver ese bienestar emocional, pues bien podemos darnos cuenta a través del autoconcepto que tienen nuestros pequeños de sí mismos, de que exista un clima familiar sano, de que hay ese sentimiento de apego y protección. Y hoy específicamente vamos a hablar sobre el vínculo y el apego. Entonces, por ahora no desarrollo todavía esto, solamente lo menciono. Y, por ejemplo, vamos avanzando y con esto de las relaciones interpersonales, o sea, se refiere a esa capacidad que los niños van desarrollando al interactuar con otros. A veces yo veo familias que son, por ejemplo, de un solo hijito. Y a veces nos encontramos con niños que son súper tímidos y digo, bueno, de pronto no se están exponiendo a sociabilizar un poco más o por el contrario, a veces son niños que de pronto son únicos en la familia, pero igual tienen esa capacidad porque los papitos siempre les están involucrando de pronto con actividades fuera de la escuela o con otros familiares o con otros amigos o con parejitas igual que tienen otros hijos, pero parte de esos derechos es precisamente el que ellos puedan irse involucrando con sus pares. También tenemos lo que es el bienestar material y bueno, el bienestar material lo que habla aquí es que las familias, o sea, la familia en sí tenga los accesos a recursos económicos. Es decir, vamos a ir viendo ahí qué tipo de estatus económico tiene la familia, qué capacidad tiene de generar los ingresos, qué capacidad tiene de ahorrar, si cuenta con vivienda adecuada para los pequeños, si papá, mamá tienen empleo. Todas esas cosas, yo creo que cuando uno va mencionando esto, al menos por ejemplo, para los chicos que están por salir a veces de los colegios, yo creo que son temas que uno bien puede tocar con ellos para que vean que solamente el tener una familia es esa etapa de enamoramiento donde que todo es mágico y romántico, sino que realmente uno para entablar una familia tiene que verlo desde esa visión madura, obviamente siempre bajo la mira, la lupa de lo que el Señor nos dice. Y Mayrita, quiero recalcar un poquito más con respecto a lo que tú estás diciendo. Es importante esta área porque vemos que ahora los chicos en vulnerabilidad para ser integrados a las bandas y a las pandillas de microtráfico, de narcotráfico, son niños vulnerables de escasos recursos económicos. Claro. Justamente en los días anteriores estaba yo viendo algunos testimonios por qué muchachos entraron en este tipo de situaciones. Hoy, lamentablemente en nuestro país, es por eso que queremos empezar a hacer este tipo de programas, se está dando esta situación que están atrás de chicos que carecen de la economía, que tal vez no les es suficiente o no tienen el respaldo, igual el cuidado, lo que tú decías, el vínculo con la familia necesario, que son los dos factores importantes para proteger el entorno naciente, por decirlo así, y mental de los pequeños. Sí, pero también, o sea, realmente usted tocó un tema que con una mirada más profunda, de pronto más extensa con respecto a los pequeños en vulnerabilidad. Ahorita le estamos viendo como todos esos checklists, esos vistos que deberíamos tener para ir formando esa familia. Y a veces yo toco ese tema porque
Como le decía, de pronto ahora los jóvenes tienen mucha información, sin embargo todavía hay algunos de pronto jóvenes o no tan jóvenes que al formar una familia pues no miran primeramente estos factores. Es decir, no se cuestionan, tengo un estatus económico bueno, tengo la capacidad de generar ingresos y ahora es papá y mamá de pronto. ¿Qué capacidad tengo yo de ahorrar, de administrar mi dinero como para darle esa seguridad a cuando ya quieren tener hijos? Igual cuando el varón quiere cuidar de la mujer y también la mujer en este caso, al menos en estos tiempos, quiere colaborar con la economía del hogar, tienen ya una vivienda, tienen un empleo. Entonces son características, son factores que uno sí debe considerar pues antes de formar realmente la familia, ¿no? Tenemos también ese desarrollo personal, como decíamos, son estas dimensiones que nosotros debemos contemplar dentro de estas dimensiones, de estos factores, para poder cumplir con esa calidad de vida que vamos a ofrecer a nuestros hijos a través de esta sociedad que estamos formando, que es la familia. Entonces, dentro de este desarrollo personal igual está configurado por el entorno en que la persona se desenvuelve, es decir, qué tipo de educación tiene, cuál es su situación laboral, el grado de formación académica, la religiosidad, porque aquí realmente cuando veo esto, son cosas que a veces no consideramos el momento de formar un hogar. Y a veces, sin querer topar la religión, sin embargo, es importante nuestro credo, cuando a veces nos unimos a vínculo desigual. Y estas cosas también tienen mucho que ver, porque si yo quiero criar a un hijo a mi manera y la otra persona lo ve desde otra perspectiva, pues qué difícil es llegar a un acuerdo y ahí empiezan también problemas. Entonces, todas estas cosas que estoy mencionando, cuán importante debería ser que nosotros nos sentemos a analizar antes de formar esa familia. Nosotros como consejeros familiares hemos visto muchos casos repetitivos de esta situación. Bueno, hagámosle un paréntesis a religión, pongámosle formación espiritual que cada persona tenga, para dejar de lado un poquito lo que es religión en sí, pero sí una formación espiritual, los principios de vida que cada persona tiene con respecto a lo espiritual, que es súper importante. Entonces vamos a ir engranando. Los jóvenes que están ahí, yo pienso que ellos deberían estar conectados, escuchando, atentos, considerar estas cosas, porque si bien es cierto, tú topaste cosas, Mayrita, que uno debe tener presente. Gracias a Dios hoy tenemos la oportunidad de tener presentes todas estas cosas, pero sé que personas que están conectados también, y tal vez nosotros mismos no vimos algunos de estos factores antes de casarnos. Sin embargo, por la gracia y el amor de Dios, estamos aquí. Adelante. Exacto. Pero sí es importante, pero también vemos el desbalance emocional que ha habido en las personas. Entonces ahora lo que queremos siempre es mejor la prevención, y cuanto más con todos los recursos que hoy podemos tenerlos a la mano. Exacto, tantos recursos hablando de información. Antes de pronto nos sentíamos limitados, ahora con la tecnología pues es tan fácil acceder. Sin embargo, yo siempre considero de que al menos para los adolescentes pues siempre debería estar dado de la mano esta información, porque no todo lo que está en las redes es verídico. Entonces siempre guiado por los padres o por un profesional para que puedan incluso despejar dudas. Entonces, bueno, veíamos esa parte del desarrollo personal, también el bienestar físico, es decir, cómo nosotros respondemos a los desafíos de las actividades diarias, es decir, el estado de salud, la nutrición, forma, cómo estamos físicamente, las actividades diarias, la atención sanitaria, el estado de salud, cómo administro mi tiempo de ocio. Todas estas cosas, cuando somos familia, tenemos que ponernos de acuerdo. Es decir, aún, por ejemplo, las actividades diarias, saber que cuando hay pequeños, pues tenemos que coordinar incluso esas actividades. Cuando hablamos de salud, bueno, si yo voy a
a optar por esa salud de pronto privada, esa salud pública. Cuando hablamos de nutrición, de pronto hasta eso ponernos de acuerdo, ¿no? Si es que el uno es vegetariano y el otro le gusta la carne. El tiempo de ocio, de pronto, si es que al uno le gusta pues leer, mientras que al otro le gusta de pronto salir a caminar, a trotar. Entonces son todos estos factores, cosas que nosotros debemos tener en cuenta, y sobre todo para nuestros pequeños, ¿no? Porque de pronto hay papitos que son más pasivos, y cuando los hijos están creciendo y requieren de actividades, pues de pronto no quieren salir, y todas esas cosas. O sea, llegar a este equilibrio en la que todos estos factores estén cubiertos para la salud de los pequeños. También hablamos de la inclusión social, es decir, bueno, estos son temitas igual que dan mucho para desarrollar, pero hablamos sobre precisamente esas familias que están en riesgo de la exclusión social, en que ellos también puedan tener esa oportunidad de integrarse, de participar en la sociedad, de tener algún rol comunitario y de tener esas redes de apoyo también sociales. De pronto yo les puedo hablar desde un contexto fuera del país. Sin embargo, también en los países donde estamos, pues también tenemos acceso a salud gratuita, o al menos de acuerdo a nuestros recursos. Pues hay cosas que el gobierno sí puede ir incluyendo como beneficio para cada familia, sobre todo aquellas que están en ese riesgo de ser excluidos, es decir, de bajos recursos. También hablamos de los derechos personales que tienen todos los niños, en este caso, esas condiciones y ese ambiente sano donde ellos se desarrollan. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, si ellos están siendo vulnerados en algún sentido, si es que ellos están siendo respetados, si es que hay igualdad, cómo ellos se sienten dentro de esta sociedad que es la familia. Eso como una visión global en sí, de lo que sería la familia, de lo que serían esas dimensiones que van a aportar a desarrollar esa calidad de vida para el pequeño. Pero algo más allá en sí de esto que contemplamos, viene a ser lo que hablaríamos el día de hoy como lo que es el vínculo y lo que es el apego. Habíamos hablado de las familias, de los tipos de familia, y que, bueno, hay familias también de pronto de bajos recursos. Sin embargo, gracias a algunos estudios, hablamos de la plasticidad cerebral. Y a lo que quiero llegar es que donde nosotros nos formamos, es decir, en este caso la familia, las condiciones de ese entorno, eso no va a marcar, por decirlo así, el destino final del niño o del adolescente. Nosotros, Dios nos ha dado la capacidad de volver a reaprender, hablando de la plasticidad cerebral. Entonces, podemos realmente desenvolvernos de una mejor manera. Es decir, si aprendimos, por ejemplo, si aprendimos de pequeños porque estuvimos expuestos a factores de riesgo, a factores de peligro, de pronto a criarnos con ese sentido de estar en modo alerta a través de la plasticidad cerebral, nosotros podemos realmente desarrollar otras estrategias que nos permitan calmarnos y que podamos no tener ese cerebro reptiliano todo el tiempo en sentido de alerta. Pero antes de entrar en ello, entonces, quería mencionar esto sobre la plasticidad cerebral, porque gracias a esto también podemos tener en cuenta que lo que vivimos no es nuestro destino. Sí, de pronto yo lo estoy enfocando de una manera científica con estos términos, pero podemos verlo también con esa lupa a través de lo espiritual, ¿no? Completamente. Qué hermoso que es Dios y nos da esa capacidad para poder adaptarnos siempre a algo mejor.
y qué mejor adaptarnos a la palabra, a sus principios, a todas las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Me parece algo maravilloso a mí. Ujú. Sí, sí. Entonces, bueno, algo que realmente repercute también, ¿no es cierto?, en la vida del pequeño es precisamente como mencionábamos al principio, pues el vínculo y el apego. Entonces, cuando hablamos del vínculo, hablamos de que es esa forma en que la persona se relaciona con otras personas, estableciendo una estructura relacional entre las dos personas que se están comunicando. Cuando hablamos de vínculo, hablamos de que este tiene un componente emocional, un componente cognitivo, un componente conductual. Cuando hablamos de vínculo, hablamos, como les había mencionado, de cuán importante es el vínculo que se forma entre la madre y el hijo. Y como les decía, no empieza necesariamente en el nacimiento, sino en el embarazo. Entonces, va a estar afectado por factores como la calidad de relación que hay en la pareja. Entonces, qué importante es que la mamita se encuentre tranquila, que se encuentre cuidada, que se encuentre atendida, pero principalmente por su pareja. Porque incluso el que le pueda dar abrazos constantemente hace que se desarrolle más la oxitocina, y la oxitocina en el momento del parto es súper importante y necesaria porque es la que va a ir generando precisamente el que nosotros como mamitas podamos tener, por ejemplo, más leche y podamos amamantar correctamente a nuestros pequeños. Wow. Digo, wow, cómo Dios es tan perfecto y Él usa todo lo que puso en nuestro cuerpo para nuestro bienestar. Y es por eso que uno de los primeros sentidos que se desarrolla en el ser humano es el oído, porque el bebé empieza a escuchar todo desde el vientre. Exactamente, sí, sí, pastora Nenita, qué importante es precisamente el poder, incluso muchos médicos dicen póngale música, que sea música clásica, si usted quiere que el cerebro se desarrolle, pero yo digo, bueno, no solamente nos preocupemos del cerebro, el ser humano no solo es mente, es también corazón, es espíritu, entonces emoción. todo lo que, exacto, todo lo que nosotros soltamos también para nuestros hijos es de bendición, ¿no? A través de las palabras. También ese apoyo social que tiene la mamita, la presencia de estresores, es decir, que ella no se encuentre expuesta al estrés, la manera como fue criada de sus propios papás. Y bueno, precisamente lo que usted mencionó también al principio es, por ejemplo, cuando hay una separación así entre la madre y el pequeño, pues la experiencia de abandono y pérdida que sufre el pequeño en este caso, pues queda grabado como una experiencia física, muy física, es como haber recibido un golpe, o sea, físicamente, eso queda grabado tanto en el cuerpo del bebé como en la mente del pequeño. Y bueno, por ejemplo, sería un tema para desarrollar en alguna de las reuniones que tengamos posteriores con respecto a las heridas de la infancia. Entonces, estas son heridas que uno sí debe preocuparse en sanar, sobre todo cuando uno va a formar la familia, porque realmente papá y mamá deben estar sanos para tener hijos sanos, definitivamente. Entonces, habíamos visto el vínculo, pero también hablamos del apego. Cuando nosotros generamos un vínculo correcto con nuestros hijos, se va a generar un apego correcto o un apego no sano, pero lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando hablamos de apego, hablamos de que podemos desarrollar varios apegos. Y el más importante, el que más cuenta y el principal es aquel, como decía, el que se genera con la mamá, es decir, el apego que se genera entre mamá e hijo. El apego, es decir, este vínculo afectivo, va a determinar el desarrollo posterior de la personalidad del pequeño, su forma de relacionarse con los demás y con todo lo que les rodea. El apego también va a influir en cómo se ve el niño a sí mismo. También va a influir en esa interacción entre la mamá y el bebé. Dependen también todas esas funciones esenciales para el aprendizaje del pequeño. Es decir, que el niño siente interés por aprender, que tenga motivación para aprender, que pueda enfocarse, es decir, tener esa atención focal en lo que está aprendiendo y esa tendencia a explorar. Un niño que es curioso es
Un niño sano, un niño que usted le ve así, que está todo pasivo, pregúntese un poquito qué está pasando ahí. Justo iba a decirte eso, Marita, porque, sácame de la ignorancia, yo he entendido un poco más que el apego es a veces, se lo ha llevado a la parte que es un poco insana. Apegos codependientes totalmente de su mamá, de su papá, que si no están ahí tiemblan, o sea, una dependencia tal que los padres generamos o a veces indistintamente por lo que tú dices, ¿no? Una niñez mal formada, sin querer estamos transmitiendo ese temor a nuestros hijos por situaciones que a nosotros nos pasaron y no queremos que les pasen y estamos ahí. Y bueno, yo creo que todos los papás pasamos los primerizos, los primeros siempre van a ser los que van a pasar más por este camino, ¿no? De Claro que los que papás estamos con miedo de todas las cosas. sí, 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 por experiencia también como mamá pues uno entiende, ¿no? El primer hijo es como, ay, si le pasa esto, si le pasa aquello, y uno quiere estar ahí cuidándole, protegiéndole todo el tiempo. Con el segundo uno dice, bueno, ya no pasa nada porque ya pasó con el primero ciertas cosas, entonces todo más tranquilo, de pronto él más relajado. Pero bueno. Una vez alguien me enseñó, mija, mira, que los primeros hijos, aún en tamaño físico, generalmente, pero generalmente siempre son los más pequeños en estatura. ¿Por qué? Me enseñaban porque ellos son los que llevan la carga emocional de los papás o también les toca sobrellevar responsabilidades que no les corresponden. En Sí. cambio, lo que decías ahorita, el segundo ya es más libre, no, tranquilo, fresco, tiene más libertad de moverse, pero el primero está como más atrapado en cosas, no temores o circunstancias de los padres y también en responsabilidades. Entonces decía que eso aún afecta y su crecimiento de los primeros hijos son más chaparritos que los otros hermanos. Bueno, me gustaría corroborar lo que dice de una manera científica, pero la verdad no dispongo de la información. Claro, sería de ver. Sí, sin embargo, algo que usted menciona es muy cierto. O sea, los primeros siempre van a ser los primeros. Psicológicamente hablando, para el papá y la mamá, no es que les queramos más, pero primero siempre va a ser el primero. En la parte espiritual también es así. Usted lo puede explicar luego más a fondo en esa parte. Sin embargo, si los primeros tienden a, cuando crecen, por la responsabilidad que ellos sienten, por la misma independencia, porque luego ya la mirada del papá, la mamá está en el segundo, entonces el primero como que ya se empieza a criar más independiente. De respirar. Toma ese sentido de responsabilidad y ya cuando crece se cree papá de los demás, papá o mamá. Pero eso es propio de su psicología, de su ser, al haber sido el primero. Pero regresando al tema del apego, como decíamos, el apego tiene un ciclo. Entonces, sí, el apego realmente, o sea, se desarrolla básicamente en el primer año de la formación del pequeño. En el primer año. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, comienza con una necesidad, es decir, el niño tiene frío, el niño tiene hambre, el niño quiere que le amarquen, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, cuando él no ve esa necesidad cubierta, entonces, de pronto, ¿qué empieza? Empieza a llorar, empieza a molestarse. Él lo que está buscando, lo que está requiriendo es la atención. Entonces, cuando seguimos con ese ciclo, lo que puede haber es esa gratificación, es decir, que la necesidad está cubierta, es decir, papá y mamá, o mamá, es decir, la persona que le está cuidando, en este caso mamá, le está cubriendo esas necesidades. Si el niño tiene frío, pues cubre esa necesidad. Si el niño tiene hambre, pues le está amamantando. Si el niño quiere ser amarcado, le amarca. Yo he oído muchas ocasiones que dicen, no, déjele nomás llorar al niño. No, es que ya a los 6 meses tiene que separarse de la cuna. Niño es niño. El niño va a ser solo una vez niño. Entonces no se trata de que no déjele llorar. No se trata de que déjele llorar. No le está malcriando si usted le está atendiendo al pequeño.
pues si él llora 5 veces, las 5 veces se levanta y le ve por qué está llorando su pequeño. Entonces, la verdad no comparto. De pronto otra persona especialista en estos temas me va a decir, no, es que no es así, pero definitivamente en la parte emocional el niño tiene que ser cubierto esas necesidades. Y finalmente, desarrolla esa confianza el pequeñito cuando toda... Mayrita, pero ahí en ese punto debemos considerar un punto de equilibrio. Claro que sí. Porque Hablo los niños del primer año. Los niños son súper pilas. O sea, pero hablo del primer año. Puedo conseguir, claro, igual. Sí, puedo conseguir porque y uno como madre identifica el lloro. Claro, también. Y uno sabe cuando ya lloran porque ya, Dios mío, a veces uno dice, pues ya le cambio, ya le doy de comer, ya le abrazo, ya le amargo, ya se durmió y nada, o sea, ¿qué está pasando? Exactamente. Obviamente todos los niños, como siempre les he dicho de pronto en otras conversaciones que hemos tenido, todos tienen una estructura. Es decir, la mamita es tan sabia que incluso sabe a qué hora le acomoda a su pequeño para alimentarle. Entonces, es decir, si el niño está llorando, no es que yo a cada rato voy a sacar el pecho para darle de comer y el niño más llora y más hambre tiene, no. Pero es el hecho de cubrir esas necesidades para que el niño perciba que el entorno le va a dar todo lo que él necesita y él se calme. Porque eso es diferente, es diferente. Eso es completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa si este ciclo, es decir, este ciclo del apego se interrumpe? Es decir, el niño puede quedarse llorando y nadie le atiende, se queda mojado mucho tiempo, no es amamantado, o por ejemplo, hoy día las mamitas siguen toda la rutina, al día siguiente ya no son constantes. Después tratan otra vez, no sé, una semanita, 3 días de tener esa rutina y después otra vez dejan de seguir esa rutina porque están cansadas, porque tantas cosas. No somos seres humanos, pero tenemos que ser constantes, al menos en la crianza de los pequeños, pues tenemos que ser y responsables. Exacto. Esa constancia es símbolo de responsabilidad. Mi abuelita me decía, te metiste a soldado, ahora tienes que aprender. Sí, así nos cueste, pero nos toca. Entonces, cuando ese ciclo del apego se interrumpe, van a surgir problemas. Hablamos de problemas en su desarrollo conductual, en su desarrollo social, en su desarrollo cognitivo, emocional. Cómo ellos relacionan la causa-efecto de las cosas, cómo desarrollan su conciencia, las relaciones, si van a ser recíprocas o no, cómo ellos van a ser a futuro papás, la aceptación de la responsabilidad. Entonces, para entender de pronto un poquito más este tema, como usted me decía, Pastora Nanita, de pronto cómo algunas personas pueden crear dependencia, es porque igual en los apegos hay tipos de apego. Es decir, como es el papá o la mamá respondiendo a las necesidades del pequeño, el niño va a desarrollar ese apego. Puede haber ese apego seguro, puede haber ese apego ansioso, puede haber ese apego evitativo, puede haber ese apego desorganizado. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ese apego seguro, ¿cómo va a ser un niño con apego seguro? Usted puede darse cuenta en el primer día que le deja al pequeñito en una clase, por ejemplo, cuando va a dejarle en la escuelita. Hay niños que no se separan de la mamá porque tienen miedo a ser abandonados. Hay pequeños que se quedan tranquilitos. Hay pequeñitos, en cambio, que empiezan a hacer berrinches. Entonces, ahí solamente observando. Patrones de conducta. Sí, usted ya más o menos tiene una idea de cuál puede ser el tipo de apego de ese pequeñito. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de ese apego seguro, es decir, el niño va a poder expresar sus sentimientos, sus necesidades sin ningún problema, va a disfrutar del tiempo, y estoy hablando ya cuando son más grandes, ¿no? Pueden disfrutar del tiempo en pareja y también disfrutar del tiempo sin la pareja. No crean relaciones de dependencia, no se sienten preocupados todo el tiempo, por ejemplo, por ser dejados, por ser abandonados. Como les decía, ustedes van a ver niños que les dejan el primer día en la escuelita y se quedan tranquilitos, porque saben que papá y mamá van a regresar en algún momento. Lo mismo va a pasar a futuro con las parejas. Entonces, cuando han creado, por ejemplo,
un sentido de apego inseguro o ansioso, también lo llaman ambivalente, tienen alta sensibilidad al rechazo. Son personas súper, sí, viven conflictos con mucha angustia, todo el tiempo en su cabecita es un drama, cualquier cosa. Piensan más en las necesidades de la pareja que en sus necesidades propias. Necesitan que todo el tiempo estar con la pareja. Entonces ahí es donde que suelen crear esas relaciones de dependencia. Sienten temor excesivo al abandono. Necesitan constantemente la aprobación de una persona. En este caso de la pareja o de pronto de los papás o de un amigo. O del entorno educativo, de los amigos, hoy que es tan fuerte. Sí. Y ahí es cuando a veces los papás sin saber, los niños tienen un tipo de comportamiento en la escuela y otro tipo de comportamiento en la casa. En la casa, exacto. Y así mismo son de adultos. Usted se va dando cuenta, de pronto en la calle son una persona y en la casa son otra. Y es como, ¿aquí qué pasó? ¿Sí ve? Ahí empieza, se genera en los matrimonios el problema que empezó de niños. Sí, sí, y lamentablemente, queramos o no, papá y mamá somos los responsables de eso. Ay, Mayrita, yo estoy súper contenta, estoy enganchada con el tema. Quisiera que las personas que están ahí conectadas pongan sus comentarios, digan qué les parece, cómo les parece lo que se está tratando el tema, si tienen alguna pregunta, pero ya se nos está terminando el tiempo en el aire. Sí, ya terminamos. Quedamos hermosísima, a mí me parece súper lindo porque les dejamos, nos quedamos con ese gustito para las demás reuniones que vamos a tener. Pastora Renita, terminábamos con este apego inseguro que también el otro apego inseguro es el evitativo, es decir, hay mucha gente que se muestra autosuficiente. La pareja no suele ser su prioridad, valoran más el tiempo propio que el estar en pareja, a menudo no expresan lo que sienten, les cuesta mucho confiar y abrirse. Y el desorganizado es el que más atención hay que poner, porque estas personas sienten que no pueden confiar en nadie, temen mucho al abandono, tienen relaciones muy inestables, es decir, hoy te amo, mañana te odio. Wow. Se acercan. Esas son, Marita, a ver, ¿entendí o escuché bien o mal? Las personas que tienen una vida desorganizada. Lo que pasa es que con este tipo de apego desorganizado son esos papitos que se postraron, por ejemplo, hoy día sí les cubría las necesidades, mañana no. Hoy día te demostraba afecto, mañana ya no. Entonces, y estas personas no solamente que no les mostraban afecto o eran inconstantes, sino personas que también son expuestas al maltrato físico. Entonces, cuando hay sus papás nerones que sabían decir en la antigüedad, cuando ahí también, o sea, no es siempre, pero obviamente sumado más otros factores pueden desarrollar este sentido, este apego desorganizado, y realmente es al que mayor atención se le necesita dar, porque con el tiempo son personas que van a necesitar también apoyo de personas que realmente les puedan ayudar ya en el campo profesional. Son personas que van a ser personas en sus relaciones muy inestables, de pronto aún en sus trabajos también, precisamente porque tienen ese temor al rechazo, y son personas que a veces comienzan una cosa, no pueden terminar, pero no solamente dependen de cómo les criaron los papás, sino a veces también ya son otras afecciones en su cerebrito que necesitan pues ya otro tipo de apoyo. No todo es responsabilidad de papá y mamá, digamos así, pero en la mayor parte sí. Pues claro. Sí. Por ahí alguien tiene una pregunta. A ver, Gabrielita, si puedes escribirla. ¿Cuál es tu pregunta? Qué importante. Y luego ahora es que se está dando cuenta la medicina cuán importante es la salud emocional y mental. Y con todo el respeto del mundo, yo digo, todo eso está en la palabra del Señor. Todo eso está en la palabra del Señor.
Yo tengo ya varios añitos en el Señor y yo tuve la bendición desde prácticamente mis inicios en el Señor de conocer estos temas, de sanar el corazón, de sanar el alma, de el perdón. Para mí el perdón es una de las puertas más grandes y maravillosas que cambia, podría decir, todas las situaciones. Hay que trabajarlo, hay que aprender cómo manejarlo, pero es hermoso, hermoso este tema de cómo aprender uno a abrir la puerta al perdón en medio del dolor. No sé si Gabrielita escribió la pregunta ya. Déjame ver, mija. No escribe todavía, pero bueno, ahí estamos listos. A ver, el apego. ¿Cómo sé que estoy formando bien a mi hija? Y según el apego, dice. Bueno, es una buena pregunta. Bueno, realmente podríamos ver cómo nosotros, la pregunta que nos podríamos hacer aquí es cómo estoy atendiendo las necesidades de mi pequeño. Es decir, tiene que haber comunicación asertiva con nuestros hijos, tiene que haber límites, es decir, nosotros establecer límites claros a nuestros pequeños. Tendríamos que también ser padres afectivos, es decir, que estamos demostrándoles, exponiéndoles nuestras emociones, es decir, dándoles un abrazo, reconociendo si nosotros nos equivocamos, enseñándoles a que podemos sentarnos en la mesa y llegar a acuerdos, a saber que les estamos haciendo participar a los pequeños de las responsabilidades que hay en casa, y a más grandecitos cuando son adolescentes, de que ellos puedan opinar en cuanto a las decisiones que se toman dentro del hogar. Todo eso va a generar, pues, en este caso, ese apego seguro de los pequeños. Saber que somos papitos conscientes y constantes, que estamos atentos a lo que yo había mencionado al principio, de saber que todas esas dimensiones dentro de la calidad de vida están siendo atendidas. Y también el hecho de, como les decía, de saber que estamos también estableciendo, porque no solamente es lo que les damos, sino también, aparte de los recursos que les damos, el saber que ellos sepan cuáles son las reglas de casa y cuáles son los límites que ellos tienen. Y que todo se puede arreglar con diálogo y respetando y llegando a esos acuerdos sanos. Cuando nosotros desarrollamos eso, básicamente los niños siempre se van a sentir seguros, entonces ellos van a copiar, van a imitar lo que nosotros les estamos enseñando. Y con eso nosotros vamos a poder ver esos niños alegres, esos niños seguros, esos niños que participan, esos niños curiosos, ese tipo de niños que al mencionar estas cualidades, estas características, pues sabemos que nosotros como papitos estamos desarrollando bien en nuestro papel. Así es. Uf, qué lindo tiempo, Mayrita. Muchísimas gracias. Qué bendición. Damos gracias al Padre, vuelvo y repito, por esta oportunidad que nos está dando. Entonces, esta semana vamos a iniciar el podcast Rescatando a la Familia, pero topando temas de parejas, de papá y mamá, de cómo mejorar las relaciones, cómo mejorar nuestros tiempos como pareja para justamente ir de la mano, ¿no? Los papás, los hijos, todo, y ir llevando a una mejor calidad de vida el matrimonio, llevando a una mejor calidad de vida a esta comunidad llamada familia, que hoy está siendo golpeada, que hoy ha sido afectada por una sociedad que vemos muchos hijos con padres ausentes, a pesar de que estén vivos, por diferentes circunstancias. Pero hoy estamos empeñados en formar nuevamente esos vínculos y esos lazos de amor y fuertes en medio de la familia. Así que gracias, Mayrita. Queremos bendecir tu vida y felicitar a las personas que están conectadas. Y si le gustó este programa, compártalo, invite a otras personas para que vayan siendo parte de esta comunidad de Rescatando a la Familia. Así que 1000 bendiciones y un abrazo.
Bendiciones. Gracias, pastora Nenita. Gracias a todos. Y lo que puedo terminar es siempre pregúntese qué tipo de papá quisiera ser usted con sus pequeños. Si usted fuera niño otra vez, ¿qué tipo de papá quisiera tener? Y conviértase en ese papá. Amén, qué linda frase. Me quedo con ese mensaje. Gracias, pastora. Gracias, Pablito.